¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un programa más aquí, a este programa de 7 Televisión, dedicado al mundo del misterio. Andalucía Paranormal, que es su título, y que nosotros desde hace ya 2 temporadas pues nos estamos esforzando en hacerle llegar todo lo que de misterioso se mueve en Andalucía y también en otros puntos de la misma, en otros puntos de esta comunidad autónoma nuestra, pero también del resto de España e incluso de otros lugares del mundo que son igualmente apasionantes y misteriosos. Hoy un programa que viene cargado de contenido, porque nos vamos a ir a vivir una investigación a La Teja. Ya les voy a explicar dónde está eso y qué ha pasado para que reclame hoy nuestro foco de atención con nuestros compañeros del grupo Activity Ghost. Vamos a conocer una película que a todos los que nos gusta el tema de Egipto nos resulta maravillosa, como es Stargate. Posteriormente vamos a hablar de Tiahuanaco y de Pumapunku, que ¿dónde está? También se lo explico luego. Y posteriormente hablamos de un libro, en este caso La Quinta Columna, que es el libro que hoy vamos a hablar de él, de Juan José Benítez, y finalmente Fotografías extrañas. Mi primer comentario, como siempre, para abrir el programa es la editorial que viene a hablar del mundo del misterio y de cómo está el mundo del misterio. Muchas veces cuando me asomo a redes sociales hay personas que principalmente te comentan lo que vas escribiendo, ¿verdad? Y a mí me suelen decir aquello de ¿tantos misterios hay para escribir uno por semana o un par de ellos por semana? Pues mire usted, sí, hay tanto misterio. El misterio abarca y es muy grande, es muy amplio. El misterio no es solo casas encantadas, ovnis o criptozoología. Está el misterio histórico, está el misterio científico, hay mucho misterio. Pero también, fíjense, cuando yo comenzaba en esto del misterio, en el año 86, investigar un caso era una tarea complicada, era una tarea ímproba, créanme, porque entre otras cosas, bueno, pues uno se encontraba que era un chaval que tenía 14 años y que, claro, un chaval con 14 años que no estaba jugando al fútbol, que también me gusta, y que andaba buscando ovnis, era cuando menos extraño, ¿no? Y por aquel entonces, y se los digo de verdad, sufría también la incomprensión incluso de los que tenía más cercanos a mí, que decían, anda, es lo que pierde el tiempo, en buscar ovnis, en buscar casas encantadas, y bueno, te quedabas un poco como diciendo, bueno, tú te vas al fútbol o te vas al bar a beberte 2 cervezas y yo prefiero esto, ¿no? Y leer libros de estos temas, ¿no? Cuando no estaba con mis amigos saliendo por las noches y demás, que también lo he hecho. Y sufrí un poco esa incomprensión, ¿no? De encontrar un caso, por aquel entonces era una tarea realmente complicada. Yo recuerdo cómo mis primeros casos en materia ovni, pues llegaban a lo mejor por amigos, por vecinos, que me decían, ¿se ha visto una luz en tal sitio? ¿Se ha visto? Y ya uno iba más o menos buscándola y se iba haciendo un poco ese hueco, ¿verdad? Pero aún así costaba trabajo. Fue un investigador sevillano, un divulgador, Ignacio de Arnaude, quien con el tiempo, bueno, pues me iba dando muchos casos sobre todo en materia ovni que yo investigaba. Ignacio de Arnaude, que en paz descansa, es que luego tuve muchas confidencias con él en sus últimos días de vida. Me sirvió para saber quién era quién en el mundo del misterio, quién merecía llamarse amigo y quién no, por las confidencias que me hizo. Y que les garantizo que siempre eso es de agradecer. Hoy día, cuando publico habitualmente en diferentes medios, cuando me pueden leer escribiendo de misterios,
Muchas veces los casos se van acumulando. Hay líneas editoriales que prefieren que estos temas se publiquen en fin de semana y me publican casos que son, bueno, que yo a lo mejor se los voy enviando, o yo mismo entro como redactor en mi apartado de redactor, como trabajador de un medio de comunicación, de un periódico, y lo programo y lo veo que salta en otro momento. Oye, ¿esto por qué? ¿No? Porque hemos visto que es mejor que vaya este día. Son cosas, evidentemente, menos la actualidad, que uno siempre está ahí y la publicamos sobre la marcha, pues es complicado, ¿no? Y el mundo del misterio hoy día, pues yo les vengo a decir que en una aldea global en la que vivimos es más fácil. Los casos son más fáciles de encontrar. Los testigos siguen teniendo miedo a hablar. Siguen rehusando a manifestarse. Oye, he visto un fantasma, o tengo un fantasma en mi casa, o he visto un ovni, no me vayan a decir loco o loca. Y ese miedo existe todavía, créanme. Y es una pena porque en una sociedad como la que vivimos, siglo XXI, de apertura total de mente, sigue habiendo tanta estrechez de mente en cuanto al mundo del misterio. Miren ustedes, yo no me dedico al mundo del misterio. Mi trabajo diario es redactor en un periódico. Me gusta subrayarlo mucho. Pues yo del misterio no vivo. Vivo de mi trabajo como redactor y como creador de contenidos. Son dos trabajos diferentes. Y cuando puedo, hablo de misterio. Y en ese trabajo, que es el que alimenta a mi familia, y en el que toco sucesos, actualidad, leyes, política, en menor medida, todo el mundo sabe que a mí la política no me gusta, pues yo me doy cuenta de cómo está el mundo y que hay una apertura en todos los sentidos. Ahí lo tienen, ¿no? En cuanto a las leyes de igualdad, que no voy a hablar yo de ello, simplemente es una referencia que les hago, ¿no? Y que crea mucha polémica, ¿no? Y que sin embargo hoy día una persona diga, he visto un ovni, hoy que está tan de moda el tema este de ovni, porque parece que americanos se están entreteniendo en derribar globos meteorológicos o globos espías chinos, ¿no? Bueno, pues hoy que los ovnis están tan de moda, todavía sigue habiendo esa tara de, he visto un ovni, uy, ese está loco, ha visto un ovni, pues yo he visto un extraterrestre, uy, aquella ha visto un extraterrestre, aquella está loca. ¿Por qué? Pues mi padre se murió y se aparece en mi casa. Uy, dice que se aparece en su casa. Está loca o loco. ¿Por qué? Porque no le ha pasado a él. Básicamente. Por eso. ¿Por qué esa estrechez de mente? ¿Por qué no comprender a esas personas que están contando su verdad? Y que esa verdad puede que sea la real, la que han tenido la oportunidad de vivir. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué somos tan estrechos de mente? ¿Por qué? Es lo que quiero que piensen. Y cuando alguna vez le ocurra esto, que sepa que tiene gente que le puede ayudar. Que tiene personas que se sientan, por ejemplo, aquí, que le pueden ayudar. Y gratuitamente, gratuitamente. Y que no vamos a pensar que está loco o loca, al revés, la vamos a comprender, lo vamos a comprender, las dos cosas. Y que la sociedad en sí sea un poco más abierta de mente, que los antimisterios se dediquen a otra cosa, a mentir en otra parte, a difamar en otra parte, que están las leyes y que les garantizo que sancionan eso que es un delito. Que los escépticos sean sanamente escépticos. Y oye, si no te gusta el mundo del misterio, no entres en él. No veas este programa. No veas Cuarto Milenio. No veas Discovery Max. No lo veas. Ve otra cosa. Pero tengamos un poco la mente más amplia. Comenzamos el programa. Comenzamos el programa y nos vamos a La Teja. ¿Y dónde está La Teja? Bueno, pues fíjense, compañeros en este caso de Activity Ghost, que saben que este año está siendo nuestro grupo de referencia
nuestro grupo además, que consiguió el premio Voces del Misterio por su trabajo en el año 2022, un trabajo muy destacado en el año 2022, y ahí lo que nos vamos a encontrar es precisamente en medio del campo una casa encantada, o eso dicen los testigos. Yo siempre añado esa coletilla, o eso dicen los testigos, ¿no? Porque en muchas ocasiones el investigador llega tarde y el investigador se tiene que fiar de lo que un testigo le dice. Confiar en lo que un testigo dice. No creerlo a pie juntillas, porque ahora hay que demostrar que ocurre o que no ocurre esos hechos que han narrado. Pero sí es verdad que nos fiamos de esas experiencias que nos narran y que evidentemente nosotros tenemos que tenerlo como un punto de partida y a través de ahí saber si lo que nosotros captamos en nuestras investigaciones se corresponde a lo que ellos narran o no. Igual vamos a un sitio y nos encontramos que no pasa nada, y vamos 10 veces y en las 10 ocasiones no pasa nada. Hay que ir muchas veces para saber si pasa o no pasa algo. Evidentemente, cuando a un lugar has ido 15, 16 veces y no te ha pasado nada, ya lo acabas dejando. Lo acabas dejando porque, entre otras cosas, no tienes nada, ni un mal indicio, quizás estás perdiendo el tiempo. Lo que sí les garantizo es que una investigación paranormal no es ir una noche a un sitio y que te pase todo y ya te puedes ir. Bueno, nosotros lo contamos muchas veces porque es un acumulador o es una acumulación de muchas experiencias que nos han ido ocurriendo y las condensamos. Pero tampoco es que nos ocurra todo la misma noche. Sí es verdad que hay ocasiones en las que yo mismo he narrado que hemos grabado psicofonía, que hemos grabado descensos de temperatura. Claro, todo eso sí se puede dar, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que no está tan claro. Los compañeros de Activity Ghost, que en este caso ahí también acompañados por otros amigos del misterio, entre las primeras bromas, que siempre las bromas obedecen a los nervios que se tienen cuando se está en un lugar encantado, que todavía es de día, como pueden ver, pero que se irá haciendo de noche, y ya las risas se tornan un poco preocupación. Aquí lo que nos habían comentado es precisamente de fenómenos paranormales, de poderse escuchar voces en su interior, que surgen de la nada, cuando en ese punto en concreto no hay nadie, y también de poderse ver formas luminosas con apariencia humana, seres de luz que le llaman, en los que, bueno, pues en su interior es donde parecen manifestarse. Un sitio, nos advirtieron, que está abandonado, un sitio en el que se puede acceder, se puede entrar, que todos los lugares abandonados tienen un propietario, que hay que procurar entrar con permiso, evidentemente, y que a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra investigación. Una investigación que nos va a llevar primero a comprobar todo el perímetro, accesos, posibles puntos conflictivos por los que pueda haber más sonido, incluso se filtre el sonido de fuera, distribuir el trabajo. Vamos a poner en el patio principal todo lo que es el equipo de ordenadores y de cámaras, vigilando todo lo que haya adentro para cuando nos salgamos fuera de la casa poder tener mecánicamente controlada todas las estancias que hay en el interior. Vamos a colocar detectores de presencia en las habitaciones, vamos a colocar REMPOD junto a cámaras que nos hagan de vigilancia, de visión nocturna, y procurar de alguna manera que sea lo más objetivo posible en cuanto a poder captar el fenómeno que dicen o que manifiestan que sucede en su interior. Y así fue como llegamos a este punto en el que ahí tienen a José Lérida explicando un poco lo que ocurre en su interior. José Lérida, que a la sazón es un excelente electrónico, en el que también, como ocurre con nuestro compañero Paco, pues se encargan de desarrollar máquinas e ingenios que luego tienen un resultado bastante positivo. O sea, es un poco en este sentido autodidacta, siempre con el respaldo del título académico que te acredita, evidentemente, como una persona versada en este tipo de electrónica y en este tipo de poder entender esos elementos, y empieza la investigación. Y fíjense
que cuando hablamos de investigación paranormal, pues siempre tiene que haber un sitio, un detonante. En esta casa, en La Teja, nos hablan de una familia, la que ocupó esa casa, que tiene una desgracia, una tragedia, un familiar que fallece, y ese familiar, poco tiempo después, sería el que se manifestara en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta en su interior? Que es lo que hay también un poco que saber. Bueno, pues principalmente se dice que se manifiesta en el interior, mientras que vemos algunas de esas pantallas, algunas de esas imágenes en pantalla, pues se manifiesta en el interior porque dicen que se hace una ouija, una sesión de ouija. Qué miedo da muchas veces esto de hablar de ouija, ¿verdad? Se dice que hay una sesión de ouija en el interior, que se trata de contactar con el alma de esa persona fallecida, y que cuando se contacta con esa persona fallecida, pues simplemente dice que se va a manifestar allí y que no se quiere ir de allí. Se creen que aquello es una broma de alguien que está participando en la sesión, y debido a ello, pues anda, deja ya la sesión, no la cierran. Con la ouija hay que tener cuidado, no es que se vaya a escapar un fantasma de dentro de la ouija, por Dios, no se trata de eso. Afecta aquí a la cabeza, a una psicología débil. Es un mal llamado juego, también estoy de acuerdo en ello, pero que no hay nada que encierre el tablero. Es una puerta abierta, y una puerta abierta a la psicología. Bueno, pues hay un momento en el que esa persona cierra la sesión de mala forma, y a partir de ahí empiezan a manifestarse esos hechos extraños que acaban haciendo que se precipite la salida de ese lugar que queda irremediablemente abandonado, y con ese ser habitando en el interior. Los compañeros de Activity Ghost pues acuden a este lugar, José Lérida en primer término, con dos personas que quieren acompañar para vivir esa experiencia en primera persona, valga la redundancia, y vivir lo que ocurre dentro. Un lugar que está, como ven, en ruinas, que antes de ir a un sitio de este tipo se hacen varias visitas para revisar todo lo que hay, posibles puntos que no se deben pisar, posibles riesgos que podemos tener, se marcan lugares que deben de estar prohibidos porque son peligrosos, es decir, se hacen bajo unas condiciones de seguridad bastante altas, y cada uno con su propio y bajo su propia responsabilidad, obviamente. Se acude a este lugar, como os comentaba, se empiezan a revisar todo lo que son las estancias, distribuir ese equipo, se pone la Kinect nuevamente. Yo la Kinect, se lo comento muchas veces tanto a José como a Luis Lérida, pues lo tengo como un elemento que nos puede ser útil, sobre todo cuando estamos en un lugar determinado, los medidores de EMF, viendo los campos, como ven, muchísimo polvo. Eso no debe de ser confundido con orbes, eso es que al andar pues se levanta el polvo típico, la arenita, que se pone en suspensión, y son esas esferas que van ustedes viendo en pantalla, y que evidentemente, si ahí hubiera quietud, si estuviera todo quieto, tranquilo, y se empezaran a ver esferas que van subiendo, sí hablaríamos de orbe, pero mientras que andamos se producen esas masas, no podemos hablar propiamente de orbes porque pueden estar provocadas por algo, y eso es importante. Debido a ello, y por ello, pues nos vamos a ubicar, nos vamos a colocar, vamos poniendo las máquinas en determinados puntos, medidores primeros de EMF. Eso de EMF, para el que no esté acostumbrado a la terminología, ¿de qué se trata? Medidores de campo electromagnético, que nos dice el nivel que tiene una determinada zona, que normalmente suelen estar entre 30 y 60, pero que cuando se va un valor más alto, puede ser que haya algo que pueda interferir. Ponemos los medidores, ponemos las REMPO, ponemos cámaras barriendo perímetros para que se enfrenten las unas a las otras y pueda verse primero lo que se está captando y si algo interactúa con ella. Es decir, si algo la derriba, tenemos por ejemplo una cámara que enfoca a otra y una se cae y nada se ha acercado a esa cámara para que se caiga. Entonces, ¿por qué se ha caído? Y la otra cámara registra cómo se cae, ¿verdad? O cuando por ejemplo decimos, ¿nos puedes dar una señal? Y se escucha un porrazo, un rap, o nuevamente toca un detector. Bueno, pues todo eso
conforma ese campo de investigación que vamos haciendo y que delimitamos, hacemos una parrilla muy definida con un mapa de dónde está todo, del tiempo que estamos, todo absolutamente garantizado, y comienza evidentemente la Kinet a dar los primeros resultados. Descensos bruscos de temperaturas que ya van siendo normales y que no hay que confundir con el descenso natural que se produce en un lugar como ese, es decir, un lugar que está abandonado, que no tiene ventanas, que hay corrientes de aire, que está al raso, temperatura baja, pero claro, baja en unos órdenes, va bajando progresivamente a lo largo de la noche, y todo lo que sea un bajón súbito que se mantiene durante unos minutos y vuelve a subir es algo extraño. Tenemos un amigo, lo he comentado, meteorólogo, que es muy conocido, que participa con nosotros en muchas investigaciones, que, bueno, él mantiene todavía esa actitud de que no salga mi nombre, y nosotros lo preservamos, pero que nos acompaña, y él muchas veces nos dice que él no le encuentra explicación a lo que lleva vivido ya con nosotros, ¿verdad? También a través de las diferentes cámaras, hay ocasiones en las que hemos visitado un determinado lugar y un buen amigo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que suele acompañarnos en determinadas ocasiones, pues cuando capta determinadas cosas con su cámara térmica o con su cámara de infrarrojo, me dice lo mismo: yo esto no le encuentro explicación. Y es un señor que, créanme, que cuando viene con nosotros viene con el ánimo de encontrarle explicación racional a todo. Y yo además, fíjense, no sería el típico vendedor de misterios, no, que no, nada más que aceptamos las hipótesis a favor del misterio. No. Se abre el abanico para que nos den explicaciones convincentes y razonables, que al fin y al cabo es de lo que se trata. La hipótesis paranormal siempre es la última en ser sopesada. Y en esa casa comienza a bajar la temperatura y la Kinet comienza a registrar una forma que se pasea por allí. En un momento en el que además, por donde se está paseando y no por otro, empieza a tocar el detector. Claro, empieza a tocar el detector justo, no puede haber tocado en otro lugar, tiene que ser por el punto donde se encuentra ese muñeco que está registrando esa Kinet. No puede tocar a aquel de allí o a aquel de allí, tiene que ser precisamente ese. Y le decimos: ¿te puedes desplazar a otro lugar y tocar otro aparato? Y entonces toca otro aparato a nuestras espaldas que, enfocado con la Kinet, se ve que está allí otra vez ese muñecote. ¿Y cómo es posible eso? Que alguien me lo explique. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nadie le encuentra una explicación razonable. Nadie. El por qué toca un determinado detector justamente en el momento en el que hay uno de esos muñecos. Y para colmo le acompañamos con la sensación de termogénesis que está registrada dentro de lo que es el mundo de la parapsicología o el mundo de la meteorología. Y luego, para colmo, nos encontramos que las máquinas que tenemos puestas empiezan a captar, a registrar psicofonías. ¿Psicofonías como qué? Ese día parece que no estaban muy conformes con que nosotros estuviéramos allí y empezaron a hablar aquello y a decir aquello de: iros, marchaos, molestáis. Cuando te dicen esto, sabemos que no debemos estar allí, sabemos que nos tenemos que ir. Pero claro, desplazarte un número de kilómetros a un sitio para que a lo mejor a la hora una psicofonía te diga que te vayas y tú te vayas, pues vaya pérdida de tiempo. Por lo tanto, uno permanece. Y es como si lo que habitara en ese lugar, si es que habita algo, se enojara y empezara a decir a través de la máquina, enfadado: me estáis molestando, marchaos ya, este no es vuestro hogar. De una forma clara, contundente. Y claro, uno comprende que hay algo raro. Luego, fíjense, tenemos un detector de presencia que es golpeado. Ahí tienen a esa máquina que es la Spirit Radio, que yo particularmente he comprobado cómo funciona bien, porque además la máquina original, el hardware, es decir, la máquina física la tengo,
Hay dos en España, una la tengo yo, y cuando una la ha tenido y se la da a los investigadores, a los científicos en universidad, y te la analizan y te dicen, no, la máquina es correcta, está muy bien hecha, y el software se basa precisamente en la máquina, y ves que esa máquina verbaliza un mensaje que no, ya les digo, que no tiene ni tiene tarjeta, ni está aislado además, en una especie de jaula de Faraday. Uno se queda asombrado de la coherencia en el mensaje. Y no confundir, esta es una herramienta que no van a encontrar en ningún sitio, que yo lo reitero cada programa, no está colgado en Google Play, ni está en la Play Store, ni está en ningún lado. Es una herramienta personal que nos han copiado, algo que bueno, nos han copiado esa careta que ven, hay quien la ve en la tele, hace una captura y hace algo similar y crea un emulador que luego sube a Google Play y bueno, dicen, ya tengo la misma máquina que tienen esta gente. No, tienes una cosa que no vale para nada. Ese aparato no está disponible, y a través de ese aparato, pero también a través de nuestras psicofonías normales, de las de toda la vida, de las de Germán de Argumosa, de las de Pedro Amorós, nos refrendan lo que se capta. Cuando esa máquina, por ejemplo, dice marchaos, y grabamos en una grabadora una voz que dice, pero ¿por qué nos vais? Oíros ya. Psicofónicamente, que esa máquina evidentemente no ha verbalizado, son independientes los sonidos, uno comprende que realmente hay algo extraño. Uno comprende que ese lugar pues pudo haber tenido ese fenómeno extraño del que nos han hablado los testigos. Y preguntamos, ¿eres tú el espectro, el fantasma que habita este lugar? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me llamasteis. Nosotros no te hemos llamado. ¿Quién te llamó? Ellos, refiriéndose indudablemente a otras personas. ¿Cómo te llamaron? Ouija. Y ya hirbanamos nuevamente esa historia que nos habían contado, en la que una sesión de Ouija, tras el fallecimiento de un familiar, se habría desmadrado y habría dado como origen, pues precisamente, a ese edificio que inicialmente comenzó con un fenómeno de infestación, malos olores, notar presencias, psicofonías o voces que se escuchaban, parafonías, mimofonías, y finalmente pues se materializaron esos fenómenos que nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar precisamente en esa investigación, que fue con resultados positivos, que encajaba perfectamente con esa misma historia que nos habían narrado, y que ahora queda, en muchas ocasiones nos dicen, bueno, ¿y por qué no quitáis eso de ahí? Pues mire usted, nosotros no sabemos quitar que una casa esté encantada, pero nosotros ni nadie, Cuando, por ejemplo, ven en televisión como Aldo Linares o como en su día Paloma Navarrete han ido a un lugar y han tratado de limpiarlo, o como mi buen amigo Rafael de Alba viene a muchos sitios y también lo intenta, pues miren ustedes, pueden que sí, que pueden acabar con el fenómeno o pueden hacer que atenúe. Y yo no sé explicarlo por qué. Yo no les sé dar una explicación, yo soy muy cuadriculado para eso. Hay personas que son extraordinarias y puede que estén en comunicación con ese plano y que inviten a esa entidad a irse y que se vayan de verdad. Yo digo de verdad porque todavía me lo cuestiono. Pero yo en mí mismo lo único que puedo hacer es lo que hacen los compañeros de Activity Ghost, que han hecho conmigo, ir a un sitio e investigar. Ahí en plena tarea de recepción de una de las psicofonías, investigar. Y en un sitio encantado, ¿por qué no se libra de este? Pues miren ustedes, porque no podemos ir a todos sitios conciliando horarios con unos, con otros, con medium, y que lo puedan quitar o que digan que lo quiten. Simplemente vamos a investigar, y en este caso la investigación dio un resultado positivo y al fin y al cabo logramos lo que queríamos. Esas voces, ese mensaje, ese ser coherente con la historia que se cuenta en el interior, grabar orbes, que grabamos bajo unas determinadas condiciones de seguridad, y finalmente irnos con la satisfacción de, tras muchas visitas, haber logrado algo que indican que este lugar realmente es otro de esos puntos que podemos marcar como encantados.
en este caso en esta Andalucía nuestra, de la mano del grupo Activity Ghost Sevilla y de este que les habla. Dejamos la investigación en la teja y nos vamos a hablar de una película, de Stargate. Vaya película, ¿eh? Sin duda la habrán visto. Es del año 1994, de Roland Emmerich, interpretada por Carl Russell, por James Spader. Es una película que está escrita por Dan Devlin y que nos cuenta cómo allá por el año 8000 a.C., en una aldea en el norte de África, pues sus habitantes están durmiendo, anoten bien esto que les estoy diciendo, y cómo del cielo surge una carroza de fuego, una nave del cual se baja un ser, y ese ser, emitiendo una luz cegadora, pues se toma en este caso posesión de un cuerpo, porque su cuerpo, en este caso mortal, ya se encuentra en un grave estado. En 1928, un equipo de arqueólogos coordinados por el profesor Langford descubre en Giza un extraño artefacto metálico, una especie de anillo con unas marcas, y pasado el tiempo, su hija Catherine, curiosa de estos objetos, pues contacta con el doctor Jackson, James Spader, el actor, lingüista, que daba una conferencia también sobre visitas de seres extraterrestres en un pasado a este planeta nuestro, y que sería el responsable de haber iluminado culturalmente a esa cultura. ¿Les suena esta historia que les estoy contando, verdad? Porque hemos hablado de los aliens ancestrales en estas últimas semanas, y esto está muy al hilo, esto entronca bastante, pero evidentemente en género ciencia ficción cinematográfica, pero les garantizo que la película merece mucho la pena. Esa puerta es lo que se llama Stargate, la puerta a las estrellas. Y esa puerta a las estrellas lo que hace es que, con el código correcto, al penetrar, pues te lleva a través de una especie de agujero de gusano a otro punto en el universo, un punto en el que hay pirámides, digo bien, pirámides, y que se corresponderían con las nuestras. No les desvelo más, no les digo más de esta película tan impresionante que a mí me llama mucho la atención, porque les lleva también a la constelación de Orión. Recuerden que Egipto, pues dicen que está ubicada las tres pirámides, tal y como están puestas, en base a la constelación de Orión. Yo en su día hablaba con Robert Bowell y con Jean-Paul Bowell a través de Luis Mariano Fernández, y me hablaban precisamente de la hipótesis de Orión, que es absolutamente maravillosa y de la que hemos hablado aquí en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión, y que vendría a hablarnos un poco de lo que es construir los grandes monumentos de Egipto en función de lo que veían en el cielo, así en la tierra como en el cielo. Y Stargate es una fábula tremenda, es un cuento tremendo que le pone pie un poco a esos aliens ancestrales y que ejemplifica muy bien pues lo que hemos venido hablando estas semanas. Concluimos con Stargate, hacemos una pequeña pausa para, al volver, hablar de nuestros 3 últimos temas. Tío Juanaco, hablamos de un libro, La Quinta Columna, de Juan José Benítez, y vemos algunas fotografías paranormales dentro de la historia. Es a vuelta de una mínima pausa. Viajamos. ¿A dónde les quiero llevar? Les quiero llevar a un lugar en Bolivia, a un lago, a orillas del lago Titicaca, que está muy cerquita de donde vamos a ubicarnos hoy, que son las ruinas de Tiahuanaco y de Pumapunku.
Un punto que realmente es maravilloso y donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, la Puerta del Sol, un sitio que es realmente asombroso. Y déjenme que les diga que Tiahuanaco fue un lugar en el que aproximadamente se recogió, vivieron no menos de 40.000 personas en su día, que está construido en base a una piedra de gran dureza que es la andesita, y que son monumentos megalíticos, es decir, grandes piedras, megalitos, que fueron movidos a base de fuerza bruta, se dice, y que crean una ciudadela que es absolutamente maravillosa, que está a 3.800 metros de altitud, con lo que ello implica, y que la construcción hizo que las personas que allí vivieron movieran bloques de piedra que eran realmente impresionantes, bloques de piedra de entre 12 y 20 toneladas, tal cual, que muchos de ellos tienen un tratamiento a la piedra cortada de una forma perfecta, precisa. No voy a ser yo quien le diga, está como cortada con un láser, no. Pero sí es verdad que están perfectamente talladas y que uno lo ve izada, por ejemplo, esa Puerta del Sol, y te quedas maravillado por el grado, en este caso, de perfección que tenían estas personas. Estas personas hace cientos de años. Digo cientos de años porque me voy a alinear con la datación oficial, y digo cientos de años porque es una cultura, la cultura Tiahuanaco, que desapareció aproximadamente hace 1.200 años. Es decir, todas las estructuras que ven pues son anteriores a ese periodo, es decir, aproximadamente del año 800 de nuestra era, incluso muchísimo antes, y que muestra a sus dioses, a los dioses de Tiahuanaco. Y dioses que son muy particulares porque tienen como plumas, como destellos de fuego, como si pudieran volar. Como si pudieran volar. Seres que vinieron y que iluminaron a una cultura y que parecían volar. Sus habitantes, los habitantes de Tiahuanaco, ¿a qué se dedicaban? Agricultura, pesca, pero tenían unos notables conocimientos en arquitectura. Destaca evidentemente todo lo que es esas grandes construcciones. Fíjense ustedes en esta puerta de la que les hablaba anteriormente y que está ahí sola, que nos encontramos también con las pirámides que están en la zona, la pirámide, por ejemplo, o la zona de Calasasaya, que es muy interesante porque muestra varias terrazas, varios niveles, en una construcción que le debió haber llevado mucho tiempo, que está perfectamente orientada y que tiene sistema de evacuación de aguas inclinados a 2 grados, perfecto, justo para que caiga, que circule ese agua y que no se acumule, que es un complejo monumental que uno cuando lo ve no se explica qué hace allí, y que se decía que esto era, se decía erróneamente, no me lo atribuyan a mí, ahí tienen una reconstrucción, se decía que obedecía al antiguo imperio inca, pero es que los incas, cuando llegaron a esta zona, esto ya estaba. Es decir, esto era de una cultura anterior, una cultura pre-inca, que se extendió por todo lo que era la zona de influencia, alcanzando casi a unas 200-300.000 personas, que abordaba esa cultura y que era realmente majestuosa y que tenían un conocimiento excelso y que podían trabajar materiales de grandísima dureza como si fueran de mucho menor dureza. ¿Pero con qué? Si en teóricamente, esta cultura no conocía o no podían tener acceso a herramientas, ahí tienen la Puerta del Sol, con ese dios alado sobre el dintel, no podían acceder a herramientas de mayor dureza para cortar o para trabajar esto. ¿Cómo lo hacían? Explíquenmelo, ¿cómo lo hacían? Es imposible.
Pero no solo eso, es que tienen detrás a Pumapunku, y Pumapunku tiene unas especies de bloques de hormigón en forma de H que hoy día causa la admiración y maravilla a todo el que va. O ese dios alado que están viendo ustedes ahí, que se supone que es el que inspira todo lo que es la parte ceremonial, la parte ritualística, que pudo haber venido del cielo, un dios venido del cielo en su carro volador. Qué evocador es esto, y que habría nuevamente iluminado a una cultura. Esto es algo que se repite muchísimo en diferentes puntos del mundo. Ahí tienen algunas recreaciones, evidentemente recreaciones artísticas, y que hacen que realmente sea también interesante e importante el Sol en torno a todo lo que orbitaba, y que, como les decían otros programas, tienen puntos comunes: Viracocha, Quetzalcóatl, Kukulcán, los dioses voladores venidos del cielo, y que en todos esos puntos donde hay un dios volador, donde hay un dios astronauta, donde hay un antiguo astronauta, es donde aparecen construcciones ciclópeas, construcciones megalíticas de un carácter sorprendente que no podemos imaginarnos cómo lo hicieron. El complejo de Tiahuanaco tiene diferentes edificios: la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, tienen el propio complejo de Calasasaya, tiene también, evidentemente, detrás todo lo que es Pumapunku, que se supone que es una parte importante de ese pasado, y que es extraordinariamente llamativo por esos tipos de piedra perfectamente talladas. Cuando tocamos el tema de Egipto, les hablé de un caballero llamado Joseph Dadidovich, que analizó unas piedras de Egipto y encontró una especie de hormigón con el que él teorizó, es teoría suya, no mía, quédense también con esa imagen, teorizó que podía ser piedra artificial. Bueno, pues aquí se ha encontrado también un tipo de material que imita una especie de hormigón. Fíjense en la pared, perfectamente tallada, cuadrada, que encaje, que prácticamente no cabe entre ellos una hoja de un folio, una cuchilla, en una zona que hay 365 cabezas. Vaya por Dios, 365, y que muchas de ellas, fíjense, muestran personas con rasgos negroides o con rasgos asiáticos. Con rasgos negroides o asiáticos en un punto, Bolivia, arriba, a 3.800 metros, que cuando todavía América no había sido descubierta. Hombre, podrán decir, mire usted, señor, igual es que antes llegaron otras personas que estuvieron en el continente antes que Colón. Por supuesto que sí, pero llama la atención que haya personas de rasgo oriental. Es verdad que Zheng, el almirante chino, pudo haber llegado a esta zona en 1421. Es verdad, no a toda esta zona, al continente en sí, ¿no? Es verdad que los fenicios dicen que hubo naves que se perdieron y que nunca más se supo de ello. Es posible, pero como todo eso cabe dentro de la posibilidad y es capítulo especulativo, yo me tengo que basar en lo que sé. Y desde luego, en el año 800, por poner un año en el que Tiahuanaco estaba ya en pie, y lo digo bien, en pie, ya construido, pues no se sabe desde luego que hubiera visitas de este tipo. Y sin embargo ahí están. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues inexcusablemente que debieron haber visitado esta cultura, África, Asia, o esas personas, este punto. Cuando menos esos rasgos, como ocurre con las cabezas olmecas, hay muchas de ellas que demuestran algo más. Ahí tienen, por ejemplo, el mapa de Piri Reis, del almirante de 1512, en el cual encaja perfectamente en lo que es la costa de Sudamérica, donde saben que nos vamos a encontrar en la zona más que da al Pacífico, pues todo lo que es Perú, Bolivia, que es el punto donde hoy nos encontramos y donde hoy hemos hecho parada. Tiahuanaco, Pumapunku, dos zonas
que son sumamente interesantes, que esconden un gran misterio, y que es el misterio al fin y al cabo de ¿qué? De los grandes constructores, de los constructores que no sabemos cómo tallaron en piedra, en andesita, una increíble ciudad que albergó a 40.000 almas que vivieron allí, que esconde misterios como los de esa puerta al sol, como las de esa pirámide de Calasasaya, como la de esa zona de los rostros, que incluso hay cráneos deformes que dicen que eran imitando a sus dioses, que no les voy a hablar yo de Indiana Jones y la calavera de cristal, ni mucho menos, pero que sí es verdad que les tengo que hablar de a quién trataban de imitar, quién tenía el cráneo deforme para tener tal honor. Eso sí me lo supieron contestar. Los dioses, ni más ni menos, los dioses. Con eso les dejo y con esa pregunta. Un libro interesante, La quinta columna, de Juan José Benítez. ¿De qué nos habla este libro? Este libro hace juego con otro libro interesantísimo que es La punta del iceberg, de una serie que saca que se llamaba Los humanoides y aparece en 1983. Juan José Benítez aquí lo que hace, ni más ni menos, es de buscar los ovnis. Ovnis por todo lo que es la geografía mundial, especialmente en España, y ovnis que de alguna manera, bueno, pues él se encarga de perseguir y de establecer que, ¿por qué no?, pudiera haber en nuestro planeta una quinta columna. ¿Qué es una quinta columna? Bueno, pues un bastión de seres que habrían colonizado, se habrían venido aquí a establecerse. A mí esto me cuesta mucho trabajo explicarlo, más que explicarlo por una teoría de convencimiento, pero pues yo no estoy convencido. Pero sí es verdad que, independientemente que me convenza o no esa teoría, esa hipótesis que desarrolla en este libro, lo que sí me llama la atención es la excelsa documentación que tiene, el excelso trabajo que hay en torno a ello, en el que hay mapas, dibujos, en el que hay entrevistas a testigos que te cuentan esa verdad, que te cuentan esa historia tan particular, con todo tipo de entrevistas, de documentación, y que cuando menos, yo no les voy a decir que haya una quinta columna en este planeta nuestro, porque no lo sé. Lo que sí les voy a decir es que las entrevistas, todo lo que son los casos ovnis, los contactos, las abducciones que expone el libro, pues ahí están, con nombres y apellidos, investigadas sobre el terreno, con entrevistas, con fotografías, y que a mí me merece muchísimo respeto como el mejor ufólogo, el mejor investigador en materia ufológica que ha dado nuestro país. Que se puede compartir mi criterio o no, miren ustedes, mi criterio, pero sí es verdad, usted puede tener el suyo, que a mí Juan José Benítez, cuando menos, en esta quinta columna sí me ha evocado el modelo de investigación que uno tiene que tener. Ir al testigo, entrevistarlo un montón de veces, hacer fotografías de la zona, hacer dibujos, tratar de buscar la objetividad ante todo y al final esbozar una hipótesis. Su hipótesis era una quinta columna, tan razonable como la de otra cualquiera, mire usted. Con lo cual, yo se lo recomiendo. La quinta columna de la trilogía de los humanoides junto con la punta del iceberg. Muy recomendable y que les habla de un buen número de casos que el bueno de Juan José Benítez, con ese buen hacer y esa profesionalidad, pues siempre nos traslada. ¿Le apetece ver alguna fotografía extraña? Esas fotografías que saben que a mí me gusta sacar de la historia de los fenómenos paranormales y que usted nos puede hacer llegar a través de andaluciaparanormal.7television@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Pues vamos a ver la primera. Nuestro compañero nos pone a este señor que está vestido así al modo cowboy, y este es el fantasma de Boot Hill de 1996, en el que en primer término aparece Ike Canton, que toma la foto, y detrás de él lo que hay es un personaje que está un poco más atrás, que parece asomarse, y es una figura
que bueno, sostiene como algo en la mano, lo ven allí atrás, es alguien con un sombrero bajito, cara blanca, ¿verdad? No es este personaje que evidentemente está en primera línea, ni mucho menos, y cuando se hace esa foto, pues simplemente se dice que ese individuo pues no estaba allí. Esa persona que aparece allí, casi un poquito más bajo que su hombro, que puede ver usted a la derecha de su imagen, pues no estaba. ¿Quién era? Los expertos en fotografía han dicho literalmente que un fantasma. Pasamos de fotografía, vámonos a otras en las que vamos a ver el fantasma de un animal, en este caso de un perrillo. A mí los animales saben que es algo que estoy particularmente sensibilizado con todo ello, y el perro fantasma es una fotografía de un peludillo, un amigo que murió, y apenas semanas más tarde una persona se hace una fotografía junto con otro animal que ahí lo tienen, y justamente en la parte trasera del mismo aparece como asomándose un perrito que dicen que es este fantasma de este perrillo que se habría aparecido ahí. Nos vamos a otro lugar, que es el sanatorio de Waverly Hills del año 2006, en el que quiero que se fijen a la derecha de su imagen, en la segunda puerta, como hay una chica translúcida que se asoma, que parece estar mirando al objetivo de la cámara, una fotografía espeluznante. Dicen que representa a Mary Lee, una enfermera que se ahorcó en este hospital, y esa imagen fue fotografiada en el año 2006, está en Kentucky, en Louisville, está abandonado, era un hospital de tuberculosos, y bueno, se pueden imaginar que cuando se graba esta fotografía de Mary Lee resulta igualmente espeluznante, y es con la que hoy vamos a cerrar el programa. Yo me despido, yo voy a dejarle con esa imagen que a uno le pone el pelo de punta, y les emplazo una nueva cita la próxima semana, en 7 días, como 7, que es esta televisión. Recuerden que pueden seguir en nuestra compañía, que es una magnífica idea, en 7 Televisión, que tiene un amplio contenido, una amplia programación que ofrecerle y que es altamente cultural. Recuerden que nos puede escribir con sus dudas, con todo lo que de extraño tenga que consultarnos, con sus fotografías, con su caso, que se lo investigamos y analizamos gratuitamente, y que tiene un correo de contacto, que es andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, que yo no me canso de repetirlo. Que nos pueden ver en la redifusión a través de la página web del portal, que tienen el último programa de Andalucía Paranormal en abierto y que pueden disfrutar de él, y que igualmente tienen también nuestra redifusión en diferentes días de la semana en el que vernos, y si no, siempre en la emisión en TDT en abierto, en todos los puntos de 7 Televisión, que tienen su red de televisiones locales y que hace que el misterio tenga su hueco importante en esta casa. Yo me despido, hasta la semana que viene, tan solo 7 días. Entre tanto, sean felices. Gracias.